Solo creer, es solo confiar, cual sea la situación, un propósito él tendrá, aunque grande sea la aflicción, déjalo obrar, moldeándote está. Él conoce lo más íntimo de tu corazón, pero Él quiere escuchar de tus labios decir de lo que tienes necesidad. Tu oración Él responderá. Es solo creerle a Dios que sus promesas no fallarán. Él abrirá su buen tesoro y te bendecirá. Bendición abundante Él derramará. Si le crees a Dios, un milagro Él hará. Las enfermedades Cristo ha llevado ya. Si le crees a Dios, tu oración escuchará. Y la victoria hoy Él te dará. Ya no dudes más de Él y créele al Señor. A tu lado Él está, ha escuchado tu petición. Siempre vas hoy estás, déjalo obrar en tu vida. Que conoce lo más íntimo de tu corazón, pero Él quiere escuchar de tus labios decir de lo que tienes necesidad. Tu propósito en ti Él lo cumplirá. Es solo creerle a Dios que sus promesas no fallarán. Él abrirá su buen tesoro y te bendecirá. Bendición abundante Él derramará. Si le crees a Dios, Él te va.
y la victoria hoy te dará. Y la victoria hoy te dará. Joven y valiente era Caleb, puesto los ojos en Dios, pudo ver la tierra que Dios prometió a su siervo Moisés. Tierra de fruto y riquezas para Israel. Y aunque vio los gigantes allí, él creyó que el poder de Dios iba a vencer. Recordó que el mar rojo se abrió por de regreso con el fruto en sus manos, alienta a su pueblo y hablamos. No temáis, que Jehová es con vosotros y la tierra nos dio. Esto es para ti, tierra de bendición, tierra de bendición, porque cumpliste y confiaste en aquel que te libertó. Y aunque el tiempo pasó, su palabra nos dio. Todo es posible si puedes creer, su gloria verás, la gloria de Dios. Tú puedes también hoy gigantes vencer, puesto los ojos en Dios, podrás ver que tus enemigos ya mi Cristo venció. Allí en la cruz del Calvario la batalla ganó. Y aunque sé que hay gigantes allí, va delante de mí aquel gran vencedor, que nunca perdió una batalla, conmigo estará. Por la fe tomaré sus promesas, más que vencedor en Jesús puedo ser. Y él dirá, todo es por mi sangre, para ti lo compré. Esto es para ti, tierra de bendición, tierra de bendición, porque cumpliste y confiaste en aquel que te libertó. Y aunque el tiempo pasó, su palabra nos dio. Su palabra nos dio. Todo es posible si puedes creer, su gloria
soy. Tierra de bendición, tu sanidad, tu gozo y tu paz, hoy en Cristo está. Toda tu necesidad, allí suplida está. Ya mi Jesús lo ganó en la cruz y nos invita a gozar. Venid y entrar, venid y tomar, venid y gozar. Un hombre que al morir dejó una herencia que con nada se lo puede comparar. No es dinero, no son joyas, posesiones, no lo son. Es espíritu y una patria celestial. Gracias a Dios, soy heredero. Oh, si yo soy heredero y con Cristo por siempre yo viviré. Gracias a Dios, soy heredero, y si soy fiel, coheredero, y con Cristo por siempre yo viviré. Tú también, si quieres ser heredero de su espíritu, también tú podrás gozar y esperanzado que también tú tendrás herencia allá en los cielos, allá en los cielos, en la patria celestial. Gracias a Dios, soy heredero. Oh, si yo soy
Cristo. Por siempre yo viviré. Gracias a Dios, soy heredero, y si soy fiel, coheredero, y con Cristo por siempre yo viviré. Gracias a Dios, soy heredero, y si soy fiel, coheredero, y con Cristo por siempre yo viviré. Agradecemos al Señor, hermano, por esta oportunidad que el Señor nos ha dado, nos ha reunido en su presencia, y Él tiene porción para cada uno. Tiene porción para los adultos, para los jóvenes, para los adolescentes y aún para los niños. Ese es nuestro Dios. Y con la ayuda del Señor, hermano, vamos a estudiar un poquito de la palabra de Dios. Esta palabra que salió del mismo corazón de Dios. Y en esta palabra que Dios nos ha dejado, en esta palabra tenemos todo el consejo de Dios. No falta ni uno. Dice Dios en Isaías, inquirid, dice en el libro de Jehová. Leed, dice, a ver si faltó algo. Ni uno faltó, no faltó nada. Tenemos todo en la palabra de Dios. Dios dejó escrito en su palabra lo que le agrada y también lo que no le agrada. También Él dejó escrito en su palabra, nos dejó ejemplos, buenos ejemplos para que nosotros imitemos, y malos ejemplos para que nosotros no hagamos lo mismo. Dice el apóstol Pablo, están escritas, dice, para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Así que nosotros los hijos de Dios, que estamos escuchando la palabra, que tenemos este glorioso mensaje en nuestra mano, no somos ignorantes. Dios nos da todo en su palabra. Bueno, y con la ayuda del Señor, hermanos, yo quiero estudiar con ustedes en esta tarde acerca de un tema que tal vez en nuestras congregaciones ya hemos escuchado varias veces. Pero el apóstol Pablo dice a los filipenses, a mí no me molesto, dice, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dice. Para nosotros los hijos de Dios que amamos al Señor, que estamos corriendo la carrera, entonces para nosotros es seguro. Por eso es importante volver y volver a escuchar la palabra de Dios. Y el tema que queremos tocar es acerca de la música mundana. En el lenguaje de Dios, la palabra la llama canción de los necios, así le llama la palabra. Y mirando en este tiempo vemos a muchos creyentes, especialmente jóvenes y adolescentes, que no pueden vencer estas cosas. Demasiado quiere escuchar la música mundana. Parece que no puede vivir sin escuchar. Le estira el ritmo, el movimiento, la letra y así. Y hay jóvenes que tienen padres fieles que prohíben en sus casas que se escuchen la canción de los necios. Pero igual muchos jóvenes,
muchos adolescentes a escondida escuchan. Tienen en su celular bien guardadito y cuando puede nomás ya empieza a escuchar. Pero vamos a ver, hermano, que la música mundana fomenta muchos males en nosotros. Fomenta, activa, despierta en nosotros muchas cosas perversas que son una ofensa para nuestro Dios. La canción de lo necio, hermano, nos inclina a cosa desagradable ante los ojos de nuestro Dios. Pero muchos jóvenes dicen, no tiene nada de malo escuchar, dicen. Si con tal no se entiende la letra de la música. Y si yo no entiendo, dice, entonces no me afecta en nada. No, no es así, hermano. Aunque nosotros tal vez no entendamos, aunque nosotros no detectemos, aunque tal vez no tenga sentido para nosotros, eso no significa que no nos afecta, que no nos daña nada. Por eso, hermano, debemos cuidar mucho de lo que vamos a oír. Dios nos dio 2 oídos, no para escuchar cualquier cosa. Decían nuestros maestros, nuestros oídos no tienen que ser un tacho de basura, dice, imagínense. No tiene que ser así. Nosotros debemos aprender a escuchar música que edifica, música que alienta. Como dice el apóstol Pablo, escuchar y cantar, dice, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántos himnos hermosos tenemos en nuestro himnario? Cantidades tenemos. No hay necesidad de buscar otra clase de música para escuchar. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés. En Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el versículo 5. Eclesiastés en el capítulo 7 y en el verso 5. Dice acá la palabra de nuestro Dios. Voy a dar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Que el Señor bendiga su palabra. Dice acá, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y muchos jóvenes y adolescentes, para justificar sus razones, su rebeldía, dicen que no hay versículo en la Biblia donde dice que no se debe escuchar música del mundo, música mundana. Pero dice acá claramente, mejor escuchar, dice, una dura reprensión de un sabio que escuchar canción de los necios, canción de los incrédulos. Ahora sabemos que la música mundana promueve mucho la filosofía de la iglesia satánica. Mirando por los artistas famosos, la mayoría de ellos tienen pacto con Satanás. Y así inspirados escriben sus canciones. Aparentemente tienen lindas letras sus canciones. Aparentemente son frases inofensivas, frases muy inocentes y así, pero es una alabanza para Satanás. Y muchas veces los creyentes escuchan esas canciones, demasiado les gusta y empieza a cantar y así, y de esa manera alaba al mismo Satanás. Y todo eso llega a ser una ofensa para nuestro Dios. Dios, hermano, no quiere compartir con nadie su adoración. Él es un Dios celoso. Así era en la antigüedad y así sigue siendo hasta el día de hoy. Dios celoso. Vamos a leer en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y en el verso 14. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34 y en el verso 14. Dice la última parte del verso 14, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así es nuestro Dios. Él es
muy celoso. Por eso Él no puede tolerar ver a sus hijos cantando a Satanás. Bueno, ahora sabemos que toda la música mundana, lo más simple que sea, tiene mensaje subliminal. O sea, tiene un tipo de mensaje oculto que nosotros lo percibimos sin darnos cuenta. Por eso cuando un joven, una joven escucha la música mundana al instante, ese mensaje oculto le entra por medio de su subconsciencia y ahí ya produce una fuerza irracional que le lleva al joven y a la joven a actuar en contra de la voluntad de Dios. Por eso en este tiempo vemos a muchos jóvenes haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios. Parece que tiene un poder que le maneja. Esa es obra de Satanás por medio de la canción de los necios. La música mundana, hermano, abre la puerta de par en par a nuestro enemigo para que entre en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida. Y cuando Él entra, ya al instante toma el control, ya al instante toma el volante de nuestra vida, de nuestra familia, y ya dirige como Él quiere. Por eso mismo Satanás, por medio de la música mundana, puede causar muchos daños en nuestra vida y aún en nuestra familia. Vamos a leer lo que dice el sabio Salomón en Proverbios en el capítulo 4. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y en el verso 23. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y en el verso 23. Dice acá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice, mana la vida. Así el Señor nos habla, sobre toda cosa guardada. Lo natural, nosotros tenemos muchas cosas que tenemos bien guardadito, porque es muy valioso, porque tiene un significado para nosotros y así. Pero sobre todas cosas guardadas, dice, guarda tu corazón. ¿Y por qué? Porque de él, dice, mana la vida. El corazón es el principal. Del corazón depende todo. Por eso debemos guardar, cuidar nuestro corazón, porque de él, dice, fluye la vida. Nosotros como hijos de Dios debemos aprender a aceptar lo que Dios acepta y rechazar lo que Dios rechaza. Y si no podemos rechazar lo que Dios rechaza, en este caso la música mundana, si demasiado queremos escuchar, vamos a pedir socorro a nuestro Dios. Vamos a arrodillarnos y vamos a decir, Señor, yo no puedo vencer. Yo no tengo capacidad para vencer, pero tú puedes. Ayúdame, fortaléceme, capacítame para poder vencer, para poder rechazar toda cosa mundana. Y el Señor, hermano, nos va a ayudar. De eso no cabe duda. De cuántas cosas el Señor ya nos ha ayudado. Y Él también nos va a ayudar para vencer estas cosas. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que fomenta, qué es lo que activa en nosotros la música mundana. Primero, lo que activa, lo que despierta en nosotros, en los jóvenes, la música mundana es el pecado sexual. Si uno analiza algunas canciones, se dará cuenta que habla directamente de la fornicación. Y de esa manera le inspira a los jóvenes a fornicar como algo normal, como algo común. Y el joven, la joven ya dice, no hay necesidad de casarse, dice, mejor juntarse nomás y así. Y así Satanás por medio de la música corrompen a los jóvenes y le echan la impureza y después ya le echan en pasiones desordenadas, después ya le echa así en malos deseos y así. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto en Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3
y en el verso 5. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 5. Dice el apóstol: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Primero dice fornicación, después de la fornicación viene la impureza, después dice pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Así, cuando un joven, una joven fornica, automáticamente cae en la impureza, ya no es más puro. Regala su pureza, su honor al extraño. Y dice en Proverbio: no deis al extraño tu honor, no vaya a regalar. Y después de la impureza ya viene pasiones desordenadas, cae en la inmundicia, en la suciedad. Y después se va degradando más, y ya cae en malos deseos. Y llega a un punto que ya no respeta más a nadie. Y allá al último dice, cae en la avaricia, que es la idolatría. Ahí ya pierde toda sensibilidad. Así, hermano, actúa Satanás para ensuciar a los jóvenes. Muy sutilmente entra a través de la música. Segundo punto, la música mundana también fomenta en los jóvenes, activa en los jóvenes e inclinan a los jóvenes hacia deseos perversos, hacia la homosexualidad y el lesbianismo. Así, los artistas famosos, inspirados por Satanás, escriben sus canciones y por medio de sus canciones le dice a los jóvenes que no tiene nada de malo desear su mismo sexo. Imagínense, hermano. De esa manera inclinan a los jóvenes hacia la perversión, hacia en contra de lo establecido por Dios. Imagínense, hermano. La homosexualidad y el lesbianismo Dios aborrece. Le es abominable, le es repugnante. Para Dios es una depravación, es una vileza. Y de esa manera Satanás quiere ensuciar, quiere pervertir ese principio tan hermoso que Dios hizo. Dios hizo varón y mujer y los unió en matrimonio. No dice la palabra que Dios hizo un varón y otro varón, ni una mujer y otra mujer y los unió en matrimonio. No, Dios hizo dos sexos opuestos, varón y mujer. Así Dios hizo en el principio. Y lo establecido por Dios es incambiable. Eso no podemos cambiar. Aunque el hombre diga muchas cosas para justificar esta perversión, aunque diga que es cambio de hormona o que ya nació así, no, hermano. Lo establecido por Dios es incambiable. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo respecto a esto a los romanos en el capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1 y en el verso 26 y 27. Capítulo 1, verso 26 dice el apóstol: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Acá habla del lesbianismo. Le llama pasiones vergonzosas. Y después dice el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Acá ya habla de la homosexualidad. Y así el apóstol Pablo acá habla claramente de estas cosas. Y así Satanás trabaja en este tiempo para pervertir lo establecido por Dios. Y muchas veces obra por medio de la música mundana. Le motiva a los artistas para usar palabra atractiva que habla de las perversiones. Y de esa manera para poder pervertir al hombre, a los jóvenes y a los adolescentes. Tercer punto, la música mundana también fomenta el suicidio. Imagínense, hermano, ¿quién pensaría así? La música mundana fomenta el suicidio. Empieza con la depresión. Un joven escucha música mundana y después ya empieza a deprimirse.
ya se encierra en su pieza, ya no quiere más hablar con nadie, no se quiere juntar con nadie. Y así empieza el enemigo a tomar su mente, ya juega por su mente. Y después por medio de la música, Satanás ya le incita, ya le induce con fuerza a los jóvenes para quitarse la vida, diciéndole que la vida no tiene sentido. Imagínense, le pasa algo en la vida, tiene algún problema o algún fracaso, y ahí en las canciones Satanás ya le dice que la única solución es quitarse la vida. Imagínense. Y así, hermano, muchas veces nosotros no vemos qué es lo que fomenta, queremos escuchar nomás, queremos cantar nomás, parece que no va a hacer nada. No vemos la gran consecuencia que puede traer en nuestra vida y aún en nuestra familia. Otro punto más, dice también que la música mundana fomenta e inclinan a los jóvenes hacia los vicios. Si uno analiza los videoclips de algunos artistas, ahí va a ver que si uno pasa los momentos difíciles en su vida, la única solución está en ir a pegarse por los bares, por las bodegas y desahogarse con el alcohol. Imagínense. Pero para nosotros, la palabra nos enseña muy diferente. A nosotros los hijos de Dios nos enseña muy diferente. Nos enseña que si nos pasa algo en la vida, debemos correr al Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová, dice. A él correrá el justo y será levantado. Si nos pasa algo en la vida, vamos a correr, hermano, al Señor. Él nos va a socorrer, hermano. Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la victoria. Ahí debemos correr. No tenemos que correr en los bares, porque eso no va a traer, hermano, para nosotros una verdadera solución. Vamos a correr al Señor. Eso es lo que hizo David en una oportunidad. Podemos leer en Salmo 34. En Salmo 34 y en el verso 6. Salmo 34 y en el verso 6. Dice el salmista, este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David se fue a desahogarse en la presencia de Dios. Grande era su lucha, grande era su aflicción, grande era su angustia, ya no podía aguantar más, ya no aguantaba más David. Y ahí él se tiró en la presencia de Dios y clamó, pero no clamó así nomás, sino de todo corazón le clamó a Dios. Y dice que Dios le oyó y le libró, dice, de todas sus angustias. Dios le dio la verdadera victoria, Dios le dio la verdadera salida. Y ahí debemos correr, hermano. Hermanos jóvenes, usted tiene un Dios a quien acudir. No piense que la bebida alcohólica le va a sacar de su problema, de su lucha, de su angustia. El Señor tiene la salida. Él, hermano, va a dar la verdadera victoria. Otro punto más dice que la música mundana también activa en los jóvenes el uso y abuso de las drogas. Le enseña a los jóvenes como una única opción para desconectarse de sus problemas, de sus fracasos. Nota, hermano, cómo actúa Satanás para destruir las vidas de nuestros jóvenes. Pero a nosotros, los hijos de Dios, el Señor nos enseña dónde tenemos que irnos para desconectarnos de todo lo que nos pasa en la presencia de Dios. Así hizo Ana en una oportunidad. Todos conocemos la historia de Ana, la madre de Samuel. A ella le tocó vivir un tiempo muy difícil. Dice, tiempo en donde escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Y Ana era una hermana de fe, una hermana fiel. Y ella miraba, hermano, la necesidad de su tiempo y deseó tener un hijo para dedicarlo, dice, a Jehová. Pero ella no podía, era estéril, tenía una matriz cerrada, era infértil, no podía tener.
Y eso le llevaba a entristecerse mucho, a angustiarse mucho, y nadie le comprendía en la vida, ni aún su marido le comprendía. Le dijo a ella, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás triste? Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No le comprendió su marido, pero un día ella se fue en la presencia de Dios y se tiró en la presencia de Dios, y ahí dice que oró. Lloró abundantemente. Ahí se desconectó, pero no se desconectó una horita nomás, sino para siempre se desconectó de sus problemas. Le contó a Dios lo que ella siente, lo que ella desea, y después se levantó otra Ana. Ya no era más la misma. Ana no dijo, yo me voy a inyectar alguna sustancia para desconectarme. Voy a inhalar algún polvito para desconectarme. No, ella se fue en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios ella se iba a desconectar para siempre. No era, hermano, 1 hora ni 2 horas. Así son las drogas, 1 o 2 horas nomás le desconecta a la persona y después ya vuelve con mayor problema. Pero cuando entramos, hermano, en la presencia de Dios, ahí vamos a desconectarnos para siempre, porque sabemos, hermano, que el Señor nos dará la salida. Con razón dice ese coro, si tú hablas con Dios, dice, las cosas cambiarán, dice, orando, dice, cualquier necesidad, cualquier problema, circunstancia, Dios la resolverá. No dice que Dios va a tapar un ratito y después va a sacar otra vez, no, Dios lo va a resolver para siempre, pero orando. Hermano joven, aprende a orar a su Dios. Aprende a arrodillarse y contar a su Dios lo que le pasa, lo que le duele, lo que quiere, hermano. Y el Señor está para ayudar. Él, hermano, nos va a comprender. Él nos comprende mejor que nadie. Puede ser que sus padres no le comprendan, su pastor no le comprenda, pero hay un Dios que le puede comprender a usted. Por eso desconéctate, hermano, en la presencia de su Dios. Y ahí el Señor va a resolver su problema. Otro punto más dice que la música mundana también fomenta la rebeldía. Satanás, por medio de la música, inyecta en los jóvenes y adolescentes este mal. Y ahí los jóvenes ya manifiestan actitudes contrarias a las leyes establecidas, tanto a la ley de Dios como también a las leyes humanas. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo no actúan como buenos ciudadanos en este mundo por causa de que son muy rebeldes? No quieren someterse a institución humana. Eso no le importa, parece. Dice el apóstol Pedro, por causa del Señor sometió a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Esa es nuestra responsabilidad, pero muchas veces por causa de la rebeldía no queremos sujetarnos. Y si no nos sujetamos a la institución humana, mucho menos vamos a someternos a las leyes de Dios. ¿Cuántos jóvenes en este tiempo ya no respetan más a sus padres por causa de la rebeldía? Levanta la voz contra sus padres, alza aún las manos contra sus padres. Imagínense, esas son cosas gravísimas, hermano, delante de Dios. Nosotros como hijos de Dios nunca tenemos que hacer esas cosas. La palabra nos enseña a respetar, a estimar, a no causarle dolor, a honrar a nuestro Padre. Así nos enseña la palabra. Vamos a leer en Efesios, capítulo 6. Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, verso 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es la palabra de Dios. Hijo, obedeced a vuestro padre. Y si así debemos ser con nuestros padres naturales, mucho más debemos ser con nuestro Dios. Debemos, hermanos jóvenes, aprender a honrar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Respetar su palabra, respetar la casa de Dios, estar en reverencia cuando se da la palabra de Dios. Eso va a ser para nuestra verdadera bendición. Otro punto dice que la música mundana también promueve la violencia. Imagínense, inclinan a los jóvenes en esto. Le muestra a los jóvenes que la violencia es la única manera para resolver las cosas. Por eso en este tiempo reina, hermano, la violencia.
Todo esto es obra de Satanás para destruir familia, hogar y vidas. Y por último dice que la música mundana fomenta el espiritismo, el ocultismo. Muchos jóvenes hoy en día caen en esto influenciado por la música. Por medio de la música los demonios entran por las personas, por los jóvenes, y así los jóvenes se vuelven rebeldes, blasfemos y violentos. Muchos jóvenes son poseídos por los demonios. Y mirando por todo esto, hermano, debemos cuidar mucho de lo que vamos a oír, porque nuestro enemigo es muy astuto. Dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y una manera fácil de destruir una vida y aún una sociedad entera es a través de la música. Imagínense, así Satanás trabaja para destruir vida de jóvenes preciosos. Hermanos jóvenes, Dios le dio a usted vida con un propósito, para que usted le adore y le cante solo a Él. Así Dios hizo en el principio, hizo al hombre con un propósito, para que el hombre le adore y tenga comunión con su Dios. Así también con nosotros. Dios nos dio vida y nos llamó en Cristo para que aprendamos a adorar y a cantarle solo a Él. No un día cantar música mundana y otro día a Dios. No podemos servir a dos señores. No podemos hacer así. Por eso enteramente, hermano, debemos cantarle al Señor enteramente. Si usted tiene don, hermano, de tocar instrumentos, toque, hermano, solamente para el Señor. No vaya a pensar de hacer para el mundo. El mundo te va a decir, vas a ser famoso, vas a tener mucha plata, te va a decir. Pero no, hermano, tócale solamente para su Señor. Y ahí el Señor le va a bendecir, hermano. Le va a dar todo. No vaya a pensar que si en el mundo nomás usted va a tener. El Señor es el sustentador de la vida natural y la vida espiritual. Por eso, hermano, debemos ser fieles al Señor. Ahí donde el Señor nos ha puesto en nuestro ministerio, ser fiel, estar al lado de su pastor, ser fiel ahí, hermano, y ahí va a llegar a ser un vencedor total. No es que los adultos nomás van a ser vencedor total, también los jóvenes pueden ser vencedor total, pero tiene que rendirse de corazón, hermano, cantarle al Señor, adorarle solo al Señor de corazón, y después lo que falta Dios va a completar. Que el Señor bendiga su palabra.